tal, chicos? Un video más. Seguimos con la serie universitaria, ¿no? Esta vez con límites, logaritmos y exponenciales. Muy bien. A ver, ustedes ya me conocen, saben que soy de teoría corta, no me gusta mucho teoría. Sin embargo, hay temas que meritan la explicación detallada de la teoría. Y en este caso, voy a aplicar simplemente directo, las formas directas, ¿no? Ya saben que la teoría es buena, claro que sí, pero tiene sus momentos y su estilo, ¿no? Ahorita estos videos para resolver problemas. Cuando hago un video teórico, netamente teórico, ya ahí sí hay que detallar la teoría, hay que demostrar, especificar muchos puntos y hablar de una manera más formal, como se debe, ¿no? Yo hablo de esta manera y trabajo así porque quiero que resuelvan problemas, que lo entiendan, ya saben, esa es mi idea, que no tengan miedo en las matemáticas porque no es difícil. Claro que hay problemas complicados, obvio, pero hay que entender poquito en poquito, de ahí tú solito, tu mente se va a agrandar. Bueno, para este tema hay que saber los anteriores temas que ya los tengo publicados, ¿no? Límites algebraicos, el inicio de límites, las propiedades normales, límites al infinito y límites laterales. Tienes que saber, conocer eso, porque acá ya se combina. Ah, y límites trigonométricos, se combina, obviamente. Mira acá, lo que tú debes conocer es estas dos. Cuando el límite de x, cuando tiende a cero, mira, y tiene esta forma, 1 más x elevado a 1 entre x es igual a y. No te olvides, acuérdate la forma, igual acá, pero ahora cuando es más menos infinito, mira. 1 más 1 entre x elevado a la x es igual a y. Ah, ya está, suta que quema, muy bien, Debor. Ya no, ya. Ahora, ¿qué te das cuenta de los dos casos? Profe, que acá es cero, acá es infinito, sí, y los dos salen en ya. Aparte, los dos tienen más uno, mira, más uno, más uno. Entonces, cuando hagamos el problemas, yo tengo que ver que esta parte, la parte de la base, siempre aparezca más uno. Si no aparece menos uno, yo tengo que darle la forma. ¿Cómo? Con fracciones parciales que tú ya debes saber. Hay que separar, hay que darle forma. Ya, profesor. Recuerda, mira, este detallito, el uno, es importante aunque parezca insignificante. Es muy importante. Tiene que aparecer más uno. Hay problemas, no hay, y uno no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fácil, que aparezca el uno. Y para que no se altere, se lo quitas. Eso es todo. Ahora, otro que tienes que darte cuenta. Mira, más algo. Y arriba tiene que estar la inversa de este algo. La inversa. O sea, volteadito, ¿es? Igual acá, volteadito. Entonces, cuando veamos los problemas, hay que buscar esas dos cosas. La primera, que aparezca el más uno. ¿Ya? La segunda, que este que está acá, ahora aparezca arriba, pero invertido. Si están las dos cosas, aplicamos directo la propiedad. Si no está, hay que darle la forma, tanto de lo primero como de lo segundo. ¿Sí? Entonces, viendo esto, ahora sí, vamos a atacar con todo. Mira acá, por ejemplo, el problema número uno. Ajá, mira. Profe, tengo el más uno, ya, tengo el más uno. Apareció algo, sí, pero arriba no está su inversa. Entonces, eso es lo que tienes que darte cuenta. ¿Viste? Primero que aparezca el uno, ya está. Lo segundo, que arriba esté la inversa del otro que está al costadito. Ah, no hay inversa. Si no hay inversa, tú ponle. Yo le voy a poner. Si acá es 2 entre x, arriba tiene que ver x entre 2. Ya, ya entendí. Pero para que no se altere, porque ese x entre 2 yo le estoy colocando, le tengo que multiplicar potencia y potencia por la inversa para que se vaya, pues obvio. Siempre es eso, ¿viste? Siempre es eso. Y aparte, por el x que estaba ahí. Ese x estaba ahí. Ya está, se terminó todo. Mira, entonces, ¿entendiste? Había más uno, ya no trabajé directo, pero ahora veo este ladito y arriba tiene que ir lo mismo, pero invertido. No estaba, yo lo coloqué, pero como lo estoy colocando para que no se altere, ahora lo invierto. ¿Por qué? Porque al momento de multiplicarse, potencia y potencia, se van pues x arriba, x abajo, 2 arriba, 2 abajo, ¿y qué me queda? El que estaba al inicio, x. En otras palabras, así de simple, le agrego la inversa y a su vez le vuelvo a agregar la otra inversa para que se vayan, pues. Ah, ya, ya está. Y no te olvides, no te olvides, porque a veces nos apuramos, me ha pasado, me he puesto salvaje también, me ha pasado que a veces me olvido de lo que ya estaba ahí, ¿eh? Ah, ya, ya, profesor. Ya está, se terminó. ¿Por qué? Porque ahora sí, simplemente aplica la propiedad. Todo esto de acá, ¿cuánto es? Pues, ahora mira,
X arriba, X abajo. Ya está. Se terminó. ¿Por qué? Porque como te dije, todo esto de acá, el límite de todo esto por la propiedad, ¿cuánto es? E. Pero arriba aquí me quedó 2. Se acabó el problema. Achá, ¿qué así nomás es? Así nomás es, pues, no es nada del otro mundo. Pero recuerda mis dos consejos, por favor. Busca el más uno y arriba la inversa. Si no está, no te das problemas. Tú ponle, pero también se lo quitas. ¿Y cómo se lo quitas? Multiplicando por una división al revés. Vamos, sigamos practicando. Mira acá. Ah, ya, profe. Ya le estoy entendiendo. Por supuesto. Vamos acá. Ajá. Primero. Bueno, esto después. Primero, no está el más uno. No, pues, profe, no está el más uno. Como no está el más uno, yo tengo que agregarle. ¿Viste? Por eso te dije, siempre busca el más uno y si lo tiene, busca la inversa. ¿Sabes? Acá está, justo para que nos sirva. Acá tenía más uno, sí, no es necesario hacer nada. Solamente arriba encontrar la inversa. Ah, ya. En este caso no. Aquí hay más uno, no hay más uno. Profe, acá no, pues separado, así, separado, en dos términos. Ah, y acá está en una misma fracción. No hay, profesor, no hay. Bueno, hay que fabricarlo. ¿Cómo? Mira, porque esto lo vamos a utilizar en integrales también, ¿ah? Coloco lo mismo, x más uno arriba, para que se vayan, pero lo estoy alterando, porque arriba, ¿quién está? X solito, y yo estoy poniendo más uno. Sí, para que no se altere, le quito. Ah, ¿se alteró? No. ¿Por qué? Porque le estoy quitando, no pasa nada. No pasa nada, se va y queda X lo mismo. Profe, ¿y para qué uso eso? ¿Para qué uso eso? Para descomponer, pues mira, lo vamos a deshomogenizar. ¿Puedo hacer esto o no? Claro, porque como son homogéneos, los junto y llego a lo mismo. Ah, y ya, pues mira, justo lo que yo quería, mira. Ah, dos términos iguales arriba y abajo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale? One. Ah, y eso es lo que quería, pues. Eso era lo que quería. Ahora sí, ya tengo lo que quería. Ah, profe, ahora sí, pues, viste, ahora sí ya tengo lo que yo quería. Por eso descompuso, por eso agregó el más uno, el menos uno, sí. Y por eso lo deshomogenicé, sí. Ah, y ya, mira, ¿ves? Ya tengo el más uno. Por eso te dije, qué importante es esto. Y ahora, como hice acá, yo quiero que ya tengo el más uno, sí, ahora mi potencia tiene que ser lo mismo, pero invertido. Y después lo multiplicas con su inversa, a su vez, para que se vayan. Tranquilo, profe, me está mareando. Ya, mira acá. Vamos a hacer esto. Para eso lo he traído. Ya, aquí es más menos uno. Ya, acá abajo es x más uno. Ya, entonces arriba tiene que aparecer lo mismo, pero inverso. Si M1 está en el numerador, ahora aparece en el denominador. Y si en el denominador te x más 1, ahora aparece en el numerador. Ya está. Pero a su vez, lo vuelvo a multiplicar por el mismo para que no se altere. Pues si no, se estaría alterando, ¿ves? Le agrego y le quito. Y el que estaba originalmente está ahí, no le he hecho nada, se quedó. Ah, ya, profesor. Ya le estoy entendiendo. ¿Viste? Ya, ya está. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces ya sabes ya. ¿Viste? Mira cómo hemos llegado hasta acá. La agregué, la aumenté, pero para que no se altere, también lo estoy quitando. ¿Y cómo se lo quita? Multiplicando por la inversa. Y este X es el que estaba al inicio. ¿Viste? Es el que estaba al inicio. No pasa nada. Y ahora, ya pues, todo esto aquí es igual. Todo esto de acá, ya sabes, fórmula. ¿Qué es todo esto? Eso es ACAS. Exacto, eso es ACAS. Todo esto es oye, salvaje, ¿ya? Todo esto es C. Sí, profe, todo eso es C. Exacto. Entonces, eso sería E elevado, ¿no? ¿A quién? Al límite. Ya está. ¿Al límite de quién? De lo que me quedó, pues. ¿Y qué me quedó? Esto de acá arriba, lo que está fuera del corchete. Menos X sobre X más 1.
¿Viste? Ya está. Eso es lo que me está quedando. Ah, ya. Ya, profe, está bien. Sí entender, profesor. Yo entender. ¿Está fácil o no está fácil? Sí, profe, está fácil. ¿Ya ves? Y esto está acá. Un poquito grande, pero para mí ya me entiendes que está ahí arriba. ¿No? Límites de X cuando tiene el infinito, ya. Ahora, tú ya sabes resolver esto, pues, ¿no? Se supone que ya sabes resolver eso. No, profe, no lo sé. Se supone que ya debes saber resolver esto de acá. ¿Te acuerdas? Divido entre X a cada uno. Tic, tic. Límites al infinito, justamente. Divido entre X acá arriba y acá abajo. Entonces, dividiendo eso, sale 0 menos 1 entre 1 menos 1. ¿Cuánto sale eso? E a la menos 1. Así de fácil. Se supone que ya sabes, visto mi video, así que no voy a estar explicando eso. Ya sabes ya, revisa mi video anterior si te has olvidado. Y eso sale E a la menos 1. Qué importante saber temas pasados. De repente acá lo hiciste bien y acá moriste. No, pues límites laterales. Acuérdate, límites laterales. Ya está. Sigamos. Ah, mira. Mira, qué bonito. Primero, fijarte, ya sabes, ¿está el más uno? No. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Darle la forma. ¿Cómo le doy? Parecida a esta de acá. Mira, ¿ves? Parecida a esta de acá. Vamos a ver. Ah, ya sabes el truquito. Sí, yo quiero que aparezca más 3 arriba y más 3 abajo. Ya. Pero había menos 3. Y para que no se altere, menos 6, pues. Ah, profe, qué bobby es usted. ¿Por qué, profe? ¿Por qué más 6 menos 6? Porque si tú restas más 3 menos 6, ¿cuánto te sale? Menos 3. ¿Se alteró? No, no se alteró. Todo está igualito, no se ha alterado para nada. No se ha alterado para nada, ¿ves? Todo igualito. ¿Y por qué hice eso? Para deshomogenizar, para separarlo, así como he hecho acá. ¿Ves? Lo mismo voy a hacer. Lo mismo voy a separar. ¿Ya? Lo estoy haciendo despacio, para la próxima ya no. Ya saben, ya, atentos. Entonces aquí sería más 3 y acá también más 3. ¿Y qué me quedó? Menos 6 y acá más 3. Ya está, ¿viste? Y arriba x más 2. ¡Achá! Ya la entendí, profe. Y ahora lo que te gusta, ya sabes ya. Entonces simplemente simplifica y se acabó el problema. Cuando te queda one, nada más que one. Ya está ya. Entonces, ahora sí, por eso te digo, siempre ten presente lo que vas a trabajar, qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quiero en este tema? Que aparezca un más uno, que aparezca un más uno. ¿Apareció el más uno? Sí, ya está. Ahora sí, ¿ves? Ya le di la forma del más uno. Ya, profesor, ya entendí. ¿Ahora qué hago? Ya, tú ya sabes lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que darle la forma ahora arriba. Ya le di el más uno, ¿ahora qué hago? Arriba. Si acá era menos 6 sobre x más 3, entonces arriba tiene que ser al revés, ¿te acuerdas? Sí, menos 6 abajo y arriba más 3. Pero para que no se altere, otra vez arriba con su inversa. Menos 6 arriba y abajo más 3. Ah, ya. Pero hay alguien que estaba por ahí. ¿Quién estaba? El x más 2. Ya, lo dejo porque ahí estaba. ¿Viste? Nada del otro mundo. He hecho lo mismo. No te compliques, es sencillo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo primero? Buscar el uno. ¿Qué hago? Separo en fracciones, ¿viste? Esto lo vamos a hacer en integrales. Ojo, ya te enseñé, hay otra manera, sí, también hay otro con son más pesadas, ¿no? Con la descomposición ya te voy a enseñar, no te preocupes. Ya está. Ah, profe, ya me salió el uno. Ahora que busco mi potencia inversa, mi potencia inversa. Ahí está mi potencia inversa. Para que no se altere, lo vuelvo a multiplicar por lo mismo invertido. Y lo que queda, lo que estaba arriba desde un comienzo. Ya está, se acabó el problema. ¿Sí, profe? Claro, claro que sí, se acabó el problema. Simplemente todo esto por la propiedad, ¿cuánto sale? Sale E, pues. Todo eso sale E. Ya está, ¿ves? Claro, sale E. Pero elevado al límite ahora de menos 6 por x más 2. Y eso otra vez se supone que tú ya debes saber.
Esos es límites laterales. Perdón, límites al infinito porque el x tiende al infinito. Este x tiende al infinito, está acá arriba. Ya está. Entonces que ya sabes ya. Tú ya sabes. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Divide entre x arriba y abajo. Ah, ya, profesor. Sí sé. Ya está. Si tú divides entre x acá, sería 1 más 0. Acá 1 más 0. ¿Cuánto te sale? Menos 6. Exacto. Al final era la menos 6. Esto es tema pasado que se supone que debes saber. Los nuevos hasta acá. Solamente divide entre x arriba y abajo y te sale. Igual que el anterior. Sigamos. Ah, profe. Ya estoy entendiendo, profe. Ya no es necesario, creo. Ya más rápido, más violento, profe. Claro, esto lo descompongo, ya sabes cómo descomponerlo, así que de frente nada más. Ya no, ya ahora sí ya no voy a explicar. De frente nada más. Eso sería 3 y acá abajo x menos 2 hacia el ojazo. Ya está. ¿No? Muy bien, profesor. Ya está. Perfecto. Aquí es 2x menos 1. Ya está. Ya está, ¿ves? Ya está separado. Tú ya lo haces con los pasos que te he enseñado. Ya está separado. Y ahora la forma. Le damos la forma que tú ya sabes también. Tú ya sabes esta forma. ¿No? Ya está. No hay nada del otro mundo. Le doy la formita. Arriba tiene que ir la inversa. O sea, sería x menos 2. ¿No? Y acá abajo 3. Y lo multiplico por lo contrario ahora. Para que se vayan y no pase nada. Y no pasa nada. Y no pasó nada. Pero ¿quién estaba desde el comienzo? Ah, el 2x menos 1. Ya está. ¿Viste? Ya está. Se acabó lo mismo. El mismo procedimiento. ¿Difícil? No. Achá. Profe Papaya, hasta ahí todo fácil. Ahora ya, pues lo mismo, ya tú ya sabes, ya aplica la propiedad. Otra vez. No, eso sale E, exacto, eso sale E, elevado a la 3 sobre, no, elevado a la, claro, 3 2x menos 1 2x menos 1 y sobre x menos 2. Ya está. Igual divide, son infinitos, perdón, límites infinitos. Divides, acá sale 2 0 1 0 2 entre 1 2 y 2 por 3 6 E a las 6. Ya está, se acabó. Nada más, eso es todo. No olvidar que es al infinito, por eso que se hace así. Ya está. ¿Viste? Se acabó. ¿Difícil? No. Ya está. Sigamos. Ah, mira. Aquí era al infinito para que aparezca el E. Pero acá ya hay Y, por eso que está la cero. Ah, ya apareció el E. Ya, profe. Profe, ¿y ahora qué hago? ¿La misma técnica? No, no vas a aplicar la misma técnica, obviamente. ¿Qué se hace? Bueno, primero, como siempre te digo, hay que buscar el más uno, pero en este caso es el E. Ya no se puede hacer eso. Cambia la táctica. Ya, lo que yo quiero ahora es que este X baje, porque está acá. Pero este X de acá baje. Recuerda lo que te digo porque en derivadas también vamos a hacer eso, ¿ah? En derivada vamos a buscar lo mismo. ¿Qué cosa, profe? Voy a buscar que baje. ¿Y cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo, profesor? ¿Qué propiedad, qué función algebraica es la única que hace, ¿no? ¿Qué propiedad aplicas que haces que baje la potencia? Que se vaya, que baje. ¿Quién es? Paso número uno. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Más o menos, profe. Ya. Entonces, todo esto de acá lo igualas a un Y. Mira, eso lo igualas a un Y. ¿Y por qué? Ya vas a ver por qué. Ya vas a ver por qué. Pero la idea es bajar ese X de acá. Este que estoy poniendo, este de acá, quiero que lo bajes. Pero ¿cómo lo bajo? Ya. Primero lo igualo, Y es igual a E a la X menos 1, ya. Este menos 1 pasa al otro lado con más 1. Obvio, ya está. Muy bien, hasta ahí no he hecho nada. Sí, profe, no he hecho nada, está de vago. ¿Ok? Tranquilo, profe, una bromita. Ya, ya está, perfecto.
Ahora, ¿qué hago? Le saco logaritmo neperiano a ambos lados. Oiga, profe, ¿y por qué el logaritmo? Justamente lo que yo te dije. ¿Por qué el logaritmo? Porque el logaritmo justamente es el que hace que la potencia, ¿te acuerdas? Propiedad del sombrerito, pase adelante. ¿Te acuerdas? Ah, ya entendí. Lo estoy haciendo despacio porque es la primera vez. Después ya no, ¿ah? Ojo, ¿viste? Ya, muy bien. Entonces, si yo aplico propiedad del logaritmo en la segunda, ojo, en la segunda, ¿no? Entonces, justamente el X pasa adelante, ¿ves? ¿Y qué te queda? Logaritmo neperiano de E. Pero el logaritmo neperiano justamente le saqué neperiano porque la base es E. Y con este E se va. ¿Viste? Ah, ya. Y ya está. Ya tienes tu X en función de Y que la has puesto. Ya, profe. Entonces, profesor, para que no me maree, usted le agregó una variable, le igualó una variable. ¿Por qué? Porque usted quería bajar este X. Y usted se dio cuenta que la única manera de bajarlo es aplicando logaritmos, perdón. Así es, con logaritmos bajas todas las potencias que tú quieras. Y esto lo vamos a ver en derivadas implícitas, porque tengo que bajar potencia. También voy a hacer esto. Le voy a sacar logaritmos a ambos lados. No te olvides, ¿eh? Porque eso lo vamos a aplicar en derivadas. Ah, ya, profesor, ya entendí. Ah, pero acá hay un pequeño detalle. Y es algo que yo siempre también me preguntaba. ¿Qué, profe? ¿Qué se ha preguntado usted? ¿Qué tanto? Lo que pasa que mira, cuando yo hago mi segundo paso, de esto te lo voy a dar como un regalito, ¿ya? Cuando yo hago mi segundo paso, o en todos los libros, casi en todos, no en todos, si tú estudias, nadie te va a explicar, absolutamente nadie te va a explicar, o casi nadie, porque de repente hay por ahí no he visto, cuando ya reemplazo, mira, acá lo voy a poner, ya no voy a poner e al x menos 1, ¿qué voy a poner? Ahora voy a poner y, pues, porque es lo que he reemplazado. Claro, y abajo ya no voy a poner x, ¿qué voy a poner? Logaritmo neperiano de y más 1. Exacto, ¿viste? Ya, hasta ahí todo bien, ¿sí o no? Sí, profe, facilito. Pero lo que no veo es que nadie te explica por qué aquí te ponen también y tiende a cero. Aunque algunos ya lo saben, ¿no? Pero estoy diciendo para la gente que no sabe, pues, que todavía no ha abierto su Sharingan, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo niego, tampoco a veces me confundía. En algunos casos sí, en otros no. De frente en los libros decía ya también, pum, X0 y Y0, pum, de frente. ¿Pero por qué? Hay algunos que tienen esa curiosidad, pues, ¿no? Bueno, te lo voy a explicar acá, o te lo voy a demostrar, mejor dicho. Ya está. Normal, como X tiende a cero, ¿cuánto es el valor de X? Ah, reemplaza el nuevo que le has puesto, pues. ¿Cuánto es? Logaritmo neperiano de Y más 1. Ya, bacán. Este flechita que tiende, tómalo como si fuera un igual. Tú haces definición de logaritmos. Acá la base pasa, ¿sí o no? Claro, tú ya sabes eso. Pasa. Si la base pasa, ¿no? Lo empuja. ¿Qué me queda? Y más 1. Me queda y más 1. Y quedaría e elevado a la 0. Pero e elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Ah, y ahí está, pues. Ese 1 que está con más pasa al otro lado con menos. Y ahora sí, y ¿a cuánto tiende? A 0. Ya está. Yo sé que algunos lo sabían, obvio, no digo que no. Estoy explicando para los que no sabían o tenían duditas. Y así se demuestra por qué también el y tiende a 0. Hay algunas demostraciones que son más facilitas y hay otras que son más complicadas, que tienes que demostrar por qué tiende a 0 tu nueva variable que tú has puesto. No es que se me antoja poner y porque acá es 0, acá también va a ser 0. No, por si acaso no es así, ¿ah? Ojo, así que ya sabes, ¿ah? No es así. Tienes que demostrar por qué, si no, 0. Bueno, ya te lo demostré, ya está demostrado. Ahora sí, puedes ir tranquilamente a resolver. Profe, ¿y cómo resuelvo eso? Fácil. ¿Por qué crees que he aplicado aparte el logaritmo y por qué cambié de variable? Este y que está acá
Vamos a seguir. Baja. ¿Puede bajar? Claro que sí. Lo puedo bajar. Ahí está 1/y. ¿Pasó algo? No. Extremos medios. Lo estoy bajando. Profe, ¿y por qué lo está bajando? Mira que estoy haciendo despacio. Después ya no va a ser despacio. ¿Eh? Ya está. ¿Y por qué? Porque por propiedad del logaritmo, ¿te acuerdas? Sombrerito. Así como bajó, también puedo volver a subir. ¿Que sí? Por supuesto que sí. Mira, lo estoy haciendo despacito para ti. Ya está. Así como bajó, también lo puedo subir. Ya está. Entonces aquí me queda, espérate, un ratito, un momento. Ya, muy bien. Ahora sí, y más 1. Y eso, ¿te acuerdas el 1/y? Lo subo. ¿Se puede? Claro, por la propiedad del logaritmo. Sombrerito, ¿ya te olvidaste? No, profe, no me he olvidado. Ya está. Ah, y ahora, ¿para qué he hecho eso? Aplica el límite, mételo al logaritmo, ¿cuánto te va a salir? ¿Cuánto te va a salir? Mira, esa propiedad es conocida, ¿sí o no? ¿Cuánto sale el logaritmo cuando y es igual a 0? Mira, más 1, ya, si no la ves, la voy a invertir. Ahora sí la ves, ¿sí o no? Ah, mira, más 1 y su inversa, más 1 y su inversa. Profe, esto es Y, esto es E, perdón, esto es E. Así es, eso es E, eso es E. Perfecto. ¿Qué te quedaría? Logaritmo neperiano de E. Exacto. Pero ¿cuánto es el logaritmo neperiano de E? 1, pues, ¿te acuerdas? Se va la base E, E. Y 1 entre 1, 1. Ya está. ¿Viste? Ah, este límite se mete, recuerda, por propiedad, se mete acá delante del límite, delante del logaritmo, perdón, este límite, y le sacas el límite a esto, que es E, por eso que queda E. No te olvides, queda E. Y E, en base E, se va, te queda 1. Y 1 entre 1, 1. Papayito no. Sí, profe, estuvo pichanga. Mira. Ah, ya. Ya, profesor. Ya estoy viéndola. Ya, muy bien. Profe, ¿se parece al anterior? Claro que se parece. Pero hay un detalle, profe. ¿Cuál es el detalle? Que el otro era E, acá no es E. Tú no te preocupes. No te preocupes. Aplica lo mismo. Esta vez lo voy a aplicar, lo voy a hacer los pasos solamente porque es la primera vez. Para que entiendas, porque quiero que entiendas. Me interesa que entiendas. No quiero lucirme, quiero que entiendas. No quiero hacerte tu tarea, quiero que tú la hagas. Por eso, entienda, quiero que aprendas, quiero que eleves tu nivel, que seas un soldado de clase alta, no de clase baja. Ya está. Entonces, profe, ¿se parece al anterior? Por supuesto. ¿Te acuerdas que le hacía esto? Le agrego un Y. Ah, ya. Lo igualo. Muy bien, profe. Muy bien, profesor. Ya está. Hago lo mismo, hace lo mismo. Solamente que ahora ya no es E, es A. Es una variable, es una constante, perdón. Entonces ya igualito. ¿Viste? Lo mismo, lo mismo. Pero acá va a cambiar. Ya como no es E, no se va, pues. Ya no se va. Logaritmo de A en base E se sigue quedando lo mismo. Ya está. Despeja el X. Despeja el X. Ya está. Y más 1 sobre logaritmo de A. Ese es igual a X. ¿Viste? Ya está. Ya hicimos la primera parte. ¿Complicado? No. ¿Casi lo mismo que el anterior? Sí, casi lo mismo que el anterior. Ahora, ¿qué hago? Paso número 2, lo reemplazo, así como hice en el anterior, lo reemplazo ahora en el primero. Profe, pero no va a demostrar que tiende a cero. No, ya se supone que ya sabe, ya te lo demostré, lo puedes hacer tú mismo también, así que no hay problema. Eso es difícil que lo encuentres. Ya está. Muy bien. Sigamos, sigamos. Ya está.
Entonces aquí vamos a darle la forma a este ax menos 1, ya no va a ser ax menos 1, ahora va a ser y, exacto, ahora va a ser y abajo, pero mira, vamos a hacerlo rápido, el x ya no va a ser x, que va a ser logaritmo neperiano de y más 1 sobre logaritmo neperiano de a, pero ese logaritmo neperiano de a yo lo puedo poner arriba, por extremos medios, ya está, ¿viste? Super archipapayita, ya está, sí, ya está. Ya, pues hacemos lo mismo que el anterior, baja, pasa, ya está, pues lo podemos hacer eso súper rapidito, pero ya, yo sé que yo te conozco, así que tranquilo nomás. Despacio, despacito, logaritmo de A, déjalo ahí. Bueno, es como es una constante numérica, lo puedo poner adelante, ojo, lo puedo poner adelante, no hay ningún problema, ya está. Lo saqué, ¿ves? Lo voy a sacar después. Déjalo ahí nomás, ya. El Y pasa y pasa. Tú ya sabes ya cómo es esto. Ya de frente nomás. El Y pasa acá. ¿No? De frente, ya por el anterior te guías. Acá arriba es 1 sobre Y. Por la propiedad del sombrerito. El famoso sombrerito. ¿Viste qué importante saber todos los temas? Ya está. ¿Viste? Este es un valor numérico, no me interesa. Ahora este límite entra, no entra. ¿Y cuánto sale todo esto? Logaritmo de E. Otra vez, ¿viste? Salió lo mismo al final. Claro, aplica propiedad nada más. Esto de acá, cuando tú aplicas el límite, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es simplemente E, ¿no? Aquí sería logaritmo neperiano de E. Ya está. Claro. El límite entró, le sacó el límite de esto y todo esto de acá sale E. Pero ya sabes, ahora sí, base E y E se va al final. ¿Qué me quedó? Logaritmo neperiano de A. Nada más, es lo que me quedó. Ya está. Eso es lo que me quedó. ¿Viste? ¿Es igual que el otro? Sí, es igualito. Parecido. Ah, ya. Ya, profesor. Ya entendí. Y ahora mira, quedó como propiedad. Mira, cuando tú tengas un número elevado a x, o bueno, una función exponencial, menos 1, y mira, entre la misma variable que está arriba es xx, mira, ¿cuánto sale? De frente, logaritmo del número, logaritmo neperiano del número, logaritmo neperiano del número, mira, pero tiene que tener esta forma, ojo, esta forma, para hacerlo rápido, mira la pregunta número 7. Profe, se parece un poquito, pero ¿qué pasa? Profe, me falta el 1, pues me falta el menos 1. Así es, me falta el menos 1. No hay problema, no hay problema. Le damos la forma, le damos la forma. Que sí, profe, claro, menos 1, menos 1, y al otro para que no se altere, también, pero aquí antes le voy a poner su esto para que no se altere. Menos 1, y aquí más 1. ¿Se alteró? No, no se altera para nada. Está igualito, porque los 1 se van. Sí, profe. ¿Aquí qué hago? Aquí le voy a factorizar un x, que me queda x menos 1, ya está. ¿Viste? ¿Qué hice? Le agregué y le quité. ¿Para qué? Y para que no se altere. Nada más. No hice nada del otro mundo. Todo normal. Ya. Profe, ¿y por qué eso? ¿Por qué hice eso? Para aplicar esta propiedad acá. Pues mira, ¿ves? Ya tengo el número elevado al x menos 1 y abajo x. Ya. ¿Qué hago? Lo deshomogenizo. Lo deshomogenizo. Le voy a quitar, lo voy a separar. Mira, para que veas, ya separemos entonces. ¿Qué te queda acá? ¿No? Aquí me queda, como es x al cuadrado, lo voy a separar, lo voy a poner despacio primero, ¿ya? Para que no te me confundas. A ver, ya está. Pin, pin, ya está. Separé. Menos, menos, otra vez. Vamos a aplicar el límite.
estoy deshomogenizando. Ojo, menos el límite de 4 a la x, ya está, 4 a la x menos 1 y todo sobre x. Pero, ya está, todo esto multiplicado, ya está, por el límite a su vez, el límite, vamos por acá, de quién, de 1 sobre x menos 1. No entiendo, profe, me perdí. Espérate, ya está. Ahora sí, vas a entender ahorita. Déjame acomodarlo. ¿Cómo, profe? ¿El problema? Allá, claro, ya está. Sigo y ya está. Entonces, mira, ¿qué es lo que yo he hecho? Solamente he hecho esto, mira. Ya está. Lo que yo he hecho es los deshomogenicé. Un x menos 1 se fue acá afuera. Este x para él y para él. ¿Ves? Ah, ¿para qué? Para que los dos tengan la misma forma que el problema anterior. Ah, ya. Si quieres, saca el límite, lo vuelves a juntar y se sale lo mismo. Ya, lo separa. Álgebra, álgebra elemental, que se supone que debes saber, ¿eh? Ojo, ya, profe, ya, no se moleste, ya. Ya, y ahora sí, aplicas la fórmula, mira, mira, mira. Aquí era igual cuando tienes esta forma, logaritmo neperiano del número, de la base. Ah, o sea, esto es logaritmo neperiano de 5. Así es. Eso es logaritmo neperiano de 5. Ya, profe. O sea, todo esto de acá es en verdad logaritmo neperiano de 5. Así es. Menos logaritmo neperiano de 4. Así es. Todo eso es. Ah, ya, profesor. Ya entendí. Muy bien. Y eso reemplaza el cero, ¿no? Menos 1. ¿Cuánto sale? Menos 1, pues. Ya, ya está. Perfecto. Y ya, pues, tú ya sabes, colegio, ¿no? Resta de logaritmos, en verdad es una división de logaritmos. Ya está. O sea, sale menos logaritmo de 5 entre 4. Así es. Ya está. Y eso es la respuesta final. ¿Viste? ¿Difícil? No. Cuando veas así un número con un exponente, ya sabes, con logaritmo, separa, dale esta forma de acá. Pero por eso hice este problema primero, para demostrarte la fórmula. Si yo empezaba de frente y ponía la fórmula, te perdías. Por eso que primero lo demostré, ya está demostrado. Ahora sí, aplica felizmente. Nos vamos, así que cuídense y repasen. No se olviden repasar, ¿ah? Ya sabes, no olvides repasar. Nos vemos en nuestro siguiente video. Ya sabes, enséñale a todos, repasa y suscríbete al canal. Recomienda a tus amigos. Nos vemos. Chao, hasta la vista, baby. Arriba, Bronchi, nos vemos. Chao.